Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora Bus 20 Radio. Donde estás no es el final. Hoy es miércoles 24 de marzo del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, pues tenemos el privilegio de contar nuevamente con el pastor Julio Cairiasco y su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Así es que, Pastor Julio, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Estamos muy bien, gracias al Señor, listos ya para continuar con la palabra y que de verdad esperamos que sea de gran edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Seguimos con nuestro tema. Estamos en el cambio del sacerdocio y ya evaluamos, ya lo miramos a la luz de la palabra, que el sacerdocio fue cambiado. Está claro allí que hubo un cambio de sacerdocio. Esto se dio en la cruz del Calvario. El sacerdocio levítico, arónico, ha quedado abrogado. Dice las causas, a causa de su debilidad e ineficacia, y dio paso a un nuevo orden sacerdotal. Y el texto nos dice que, cambiado el sacerdocio, era también necesario que haya cambio de ley. O sea, que te cambia la estructura, te cambia todo lo que gobierna esa estructura. Y créanme que una estructura es totalmente opuesta a la otra. Es algo impresionante comprender el sacerdocio levítico en su tiempo, que era terrenal, y el sacerdocio Melquisedec en Cristo, que es algo celestial. Es totalmente opuesto. Entonces, avanzamos porque estamos con las razones por las cuales fue necesario que el sacerdocio fuera cambiado. Esto no se cambió porque tenía que cambiarse ya de una manera arbitraria o de una manera porque Dios dijo lo cambio y ya, aunque Él es soberano, pero todo lo que hace Dios lo hace por una razón. Y en este caso no solamente conseguimos una razón, conseguimos varias razones. La semana pasada hablamos de la primera razón y la consideramos importantísima. Y ahí está en la semana pasada, en el segmento establecidos en el nuevo pacto, que era que el sacerdocio levítico era incapaz de perfeccionar. Y no podemos seguir operando bajo un sacerdocio de este tipo porque el evangelio y el ministerio que Dios ha dejado establecido en este ministerio quíntuple, dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin, dice, de perfeccionar a los santos. Entonces, estos sacerdotes del nuevo pacto tienen una labor, están llamados a perfeccionar. Los sacerdotes levíticos no podían hacerlo. Entonces, no podemos seguir ejerciendo el ministerio bajo un sacerdocio que no puede perfeccionar al hombre. Y si no lo puede perfeccionar, entonces no se cumple con el eterno propósito de Dios, porque el perfeccionamiento se da en la nueva naturaleza para que Cristo sea una realidad en su iglesia, para que Cristo se forme. Mire que, permítame profundizar un poco, porque esto no lo tocamos la semana pasada y es tan importante. Cuando nosotros vemos el ministerio de Pablo, que es nuestro referente en esta labor apostólica, en esta labor ministerial, Pablo es contundente. Y Pablo, cuando leemos la carta Colosenses capítulo 1, présteme atención, por favor, verso 24 al 29, que es el pasaje que cierra el capítulo 1. Pablo dice, présteme atención, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia,
de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Yo siempre digo esto, cuando dice que Pablo anuncia cumplidamente la palabra de Dios, Pablo no tiene una Biblia en la mano como la tenemos nosotros hoy. Y no estoy hablando mal de la Biblia, pero yo tengo que entender qué era lo que Pablo anunciaba cumplidamente como la palabra de Dios. Y el texto te lo va a decir. Dice el versículo siguiente, el verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, esa palabra es importante, ahora, esa es la palabra que nos actualiza. Esa es la palabra que nos establece en el nuevo pacto. Ahora yo no estoy en lo que se hizo ayer, en lo que estaba escondido, en lo que estaba velado, en lo que estaba como tipo, sombra, figura, como símbolo. No, yo estoy ahora, en el ahora de una obra consumada, una obra perfecta, una obra completa. Ahí estamos. Ahora, dice Pablo, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria a quien anunciamos. Entonces, lo que Pablo anuncia cumplidamente como palabra de Dios no es otra cosa que Cristo revelado, Cristo impartido, no Cristo como un misterio, no Cristo escondido, porque el Padre ahora lo ha revelado. Ahora tenemos la claridad de lo que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en otras generaciones, en otros tiempos, estaba como un tipo, una sombra, una figura. Y hemos hablado ya en este segmento de muchas cosas que están allí. Hablaremos muchas más, las riquezas que hay en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque allí estaba de alguna manera escondido Cristo. Eso es lo que Pablo llamó el misterio de Cristo. ¿Qué era el misterio de Cristo? Que Dios lo escondió. Desde que abres la Biblia, está Cristo en un árbol, está Cristo como sombra, como figura, como tipo, en el arca, en la puerta, está Cristo en Moisés como el libertador, está Cristo en el pan como maná, está en el agua, está en la roca, como figuras, como sombras, está escondido. La gente no entendieron el misterio, pero cuando se consuma, porque era o sea, cuando Dios enviaba, por ejemplo, hablemos del maná, el pan que descendió del cielo. Usted lea el capítulo 6 de Juan y el Señor les dice, mire, sus padres se comieron el maná en el desierto y se murieron porque se comieron la sombra, pero ya no me tienen que comer eso porque ahora hay una verdadera sustancia. Yo soy, les digo, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. En aquel tiempo era una figura, era una sombra. El maná era solo un anuncio de que el verdadero pan espiritual descendería para que lo comiéramos. Cuando usted lee el capítulo 6 de Juan, se va a enterar de que muchos se ofendieron porque el Señor les habló con la claridad que les habló. Pero ¿cómo así que ya no nos tenemos que comer? Porque ellos tenían un entendimiento, hicieron de las sombras la realidad. Y cuando tuvieron la realidad delante de ellos, la desecharon. Hicieron de la ley una religión y en la ley estaba Cristo, en los milagros estaba Cristo, en las figuras estaba Cristo, en la sombra estaba Cristo. Y dice que se ofendieron. Dice que muchos de sus discípulos ya no anduvieron con él. Y ahí es cuando el Señor les dice a los 12, les dice, bueno, esta gente se fue. Ustedes también se quieren ir. Y sale Pedro, que había tenido la revelación de Cristo, y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna.
y nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo. Se le había revelado Cristo, por eso decidieron seguir en él y con él. Pero el que no entiende la revelación de Cristo desecha esto y lo desecha para su propia perdición. Entonces, eso es lo que Pablo está hablando. Lo que él está anunciando como palabra, como misterio, es a Cristo. Y dice el verso 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Présteme atención, porque estamos hablando de perfección. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, Pablo tiene un fin, tiene una finalidad, dice, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es importante, amado, evaluemos esto. La gran mayoría de concilios, de presbiterios, de denominaciones, de organizaciones que tienen algún nombre en el mundo, no trabajan para esto. La plataforma de Pablo era esta. Yo tengo una finalidad. Yo anuncio cumplidamente la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Porque vuelvo y lo repito, tú puedes predicar de la Biblia y hablar de toda la Biblia y usar todos los versículos de la Biblia y no predicar a Cristo. Pero si no predicamos a Cristo, creo que no estamos predicando la palabra de Dios. Estamos predicando una letra muerta. Lo que Pablo le dijo a los corintios. Le dijo, nosotros tenemos que comprender esto, que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y la oración es, Señor, levanta en esta generación ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra que está aquí, la letra, porque la letra puede salir y usar la Biblia y todos los textos que están allí y sacar sermones bonitos y 4 pasos para esto y 4 pasos para la otra. Y puedo predicar de todo y no hablar de Cristo. Si mi mensaje no contiene a Cristo, yo no estoy predicando las palabras de Dios, estoy predicando una letra muerta. Y Pablo dijo que el ministro competente tiene que ser no de la letra, porque la letra muerta mata, sino del espíritu, porque el espíritu es el que da vida. Y Pablo tiene la conciencia, que Pablo está claro, porque Pablo es un ministro competente del nuevo pacto. Pablo tiene claro que el sacerdocio lo han cambiado, que él está para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo sabe que nosotros en él portamos una nueva naturaleza. Pablo es tan violento que Pablo dice en 2 Corintios 5:16, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según su vieja naturaleza adámica. Y dice, y si a Cristo lo conocimos a Jesús, en versión Jesús de Nazaret, ya no lo conocemos así. Pablo nunca conoció a Jesús en su naturaleza humana. Y Pablo dice, no lo conocí y no estoy interesado porque a mí se me reveló el Cristo eterno. Yo no estoy en Jesús de Nazaret como primer Adán que murió en la cruz. Yo estoy en el Cristo eterno, en el postrer Adán que resucitó y vive y reina por los siglos. Pablo tiene claro eso. Por eso el texto que sigue, que se lo saben todos los que de alguna manera han habitado las iglesias por años, pero que no saben el contexto. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, Padre, revela a tu iglesia. ¿Qué significa que nosotros ahora estamos en Cristo? Dice, nueva criatura es. Nueva, de la palabra griego kainos, de una naturaleza distinta, diferente a la anterior, porque la anterior era una naturaleza adámica, terrenal. Ahora estamos en la nueva naturaleza en Cristo, en la naturaleza celestial. Ahora somos una nueva criatura, somos kainos criatura, tenemos una sustancia diferente a la vieja, y dice que todo lo viejo ha pasado
y que todo ha sido hecho nuevo. Lo viejo que pasó no era el cigarro que nos fumábamos, ni el licor que nos tomábamos, ni los vicios que teníamos. Lo viejo que pasó fue la naturaleza adámica con todas sus operaciones, para establecer una nueva naturaleza y una nueva manera de operar donde Cristo se va a formar, y es allí donde expresamos la vida del Eterno, aleluya, que nos habita por dentro. Pablo entonces lo consume el propósito eterno. Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas lo ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, Pablo sabe que hay un eterno propósito, Efesios 3:11, conforme al eterno propósito que hizo en Cristo Jesús. Y que ese eterno propósito es que el hombre sea perfeccionado en su nueva naturaleza para que Cristo sea una realidad. Pablo lo va a decir en 1 Corintios 15:49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, porque hemos proyectado la imagen adámica del terrenal, del primer Adán, dice, ahora también traeremos la imagen del celestial. De esto se trata el evangelio. Si yo no manifiesto, no traigo, no expreso la imagen del celestial en mi vida, porque Cristo ha sido formado en mí y he sido perfeccionado y he sido edificado como cuerpo de Cristo, entonces sigo expresando la vieja naturaleza. Entonces, si no trabajo como iglesia para perfeccionar a los santos, entonces, ¿de qué sirve todo el trabajo que hago si no hago lo único para lo cual fui establecido como un ministerio quíntuple? Pablo es claro y dice, a fin de presentar perfecto a todo hombre en Cristo. ¿Cuál es nuestra tarea ministerial, nuestra asignación? ¿Por qué este segmento Dios lo permite tenerlo en este tiempo, establecidos en el nuevo pacto? Porque estamos aquí para perfeccionar a los santos. Estamos aquí para presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Esta palabra, el que la oiga y la reciba por el Espíritu, y Dios soberanamente lo alumbre en su entendimiento, lo recibe, comprende de qué se trata el evangelio, y ahí empieza realmente su nueva vida en Cristo, su nuevo caminar en Cristo. Hay gente que ha habitado las congregaciones por muchos años, pero realmente nunca nacieron de nuevo, porque siguieron operando en su vieja naturaleza sin el entendimiento de lo que ahora son en Cristo. Y Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Para qué trabajaba Pablo? ¿Cuál era el ministerio de Pablo? ¿Cuál era su labor? Pablo va a escribir la carta a los Gálatas, y ese es un contexto bastante amplio, pero básicamente la carta se escribe porque él ha dejado a los Gálatas en Cristo. Él les ha predicado a Cristo crucificado, y llegaron algunos maestros judíos, entre ellos estaban los apóstoles de Jesús, lo dice el capítulo 2, versos 7, 8 y 9 de Gálatas. Estaba Pedro, Jacobo y Juan, y ellos enseñaron a la gente que lo que Pablo le dijo estaba bien, pero que había que guardar la ley, que había que observar a Moisés, que había que hacer ciertas cosas, que circuncidarse, que las fiestas, que etcétera, porque si no lo hacían estaban incompletos. Pablo, enardecido, escribe la carta a los Gálatas. Pablo llega un momento que le dice, yo cuando veo que guardan los días, los meses, las fiestas, Pablo les dice, yo trabajé en vano con ustedes, yo perdí mi tiempo, porque ustedes volvieron atrás, volvieron a un sistema que ya está obsoleto, donde Dios no está, dejaron la realidad de Cristo en la cruz para volverse a algo que ya no es allí donde deben operar. Y Pablo por eso les dice, hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto, para que ¿qué? Hasta que ¿qué? Que Cristo sea formado en ustedes. Los dolores de parto de un apóstol no son para que a los hermanos les vaya bien en la vida y darles
predicarles bendiciones y milagros y todo eso. Eso está demostrado en la Escritura, que un milagro no transforma la vida de nadie. Los dolores de parto de un apóstol, de un ministro, de un pastor, es para que Cristo sea formado en la gente. Y era la labor de Pablo, presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Entonces el sacerdocio tuvo que ser cambiado, porque el sacerdocio levítico no, dice el texto Hebreos 7:11, si la perfección hubiera sido por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote? Como en la perfección, dice el verso 19, pues nada perfeccionó el sacerdocio levítico. Nada. Entonces había que cambiarlo y dar origen a un nuevo orden sacerdotal que estuviera habilitado para la labor que Dios quería, que su iglesia fuera perfeccionada en Cristo Jesús. Y para eso estamos los ministros, para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Y tengo que usar el tiempo que me queda porque este punto es extenso y tengo que cerrarlo. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 9 al 11, por favor. Cuando leemos el capítulo 9 del libro de Hebreos, todo el capítulo te habla de lo que era el santuario terrenal, el que se usaba en los días de Moisés como un tabernáculo y el que se usaba también en los días de Salomón, el templo. Era un santuario terrenal y te habla de lo que había en la primera parte y la segunda parte. Todo era una sombra, una figura de Cristo. Pero cuando el autor de los Hebreos llega al verso 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones o lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, o la palabra allí es vigentes, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, el tema es que operar bajo el sacerdocio levítico es operar bajo símbolos, y aquí dice que los símbolos no pueden perfeccionar, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es terrible porque la gran mayoría de congregaciones que conocemos en el mundo y grandes ministerios han sido edificadas bajo este sacerdocio levítico, arónico, que ya está abrogado. Por eso es que la iglesia es una iglesia que está, pero es una iglesia inmadura. No se puede perfeccionar. Operar bajo símbolos es terrible. Operar bajo el mismo lenguaje de lo que era el sacerdocio levítico, y eso traspasó la cruz hasta hoy sin entendimiento, de vamos al templo, vamos a la casa de Dios, pasen aquí al altar, y se crea toda una liturgia y todo un rito y todo un asunto, y suban los levitas para que canten, los levitas que bajen la presencia de Dios, porque el levita en el tiempo de su operatividad, ellos hacían que la presencia de Dios bajara, y se cree que eso todavía es así, que si el levita no canta y el levita no toca, entonces la presencia de Dios no baja, y entonces el culto es un desastre, porque sin presencia, ¿cómo hay culto? Entonces, toda esta liturgia ha hecho que tengamos una iglesia imperfecta, inmadura, y es terrible, eso es trágico comprender eso. Y yo le hablo a esta generación
Y se lo hablo porque yo estuve en ese ámbito por muchos años donde hacíamos eso y creíamos que eso era espiritual y creíamos que eso era Dios y creíamos, y mire, muchas veces hasta creábamos humo artificial en los templos para pensar que estábamos como Dios en el desierto cuando el templo o el tabernáculo fue inaugurado y la gloria de Dios bajó y hubo una nube y todavía estamos pensando que tenemos un Dios ambiental, que la gloria de Dios baja. La gloria de Dios ya no baja como se hacía en el antiguo pacto. Ahora entendemos que la gloria no es algo que baja, la gloria es alguien que habita. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hebreos 1 te dice que Dios en otro tiempo habló a los padres, a los profetas de muchas maneras, pero que en estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y dice que es el máximo resplandor de su gloria. La palabra en el original, máximo resplandor de su gloria, es la máxima expresión de la gloria de Dios, es Cristo, y ya la habitamos, ya la tenemos adentro. El desafío del evangelio es que Cristo aparezca, que Cristo fluya, que Cristo se forme, que Cristo sea una realidad en la iglesia. Allí, en esa realidad, es que la gloria de Dios se manifiesta. No estamos esperando que venga algo afuera. Por ejemplo, permítame decirlo, todavía uno oye pastores y ministros que están orando por un avivamiento. La palabra avivamiento no aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto Dios no va a enviar avivamientos. En el antiguo pacto sí, en el antiguo pacto usted lee a Habacuc: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, dala a conocer, porque era un Dios que se vinculaba de una manera externa con su pueblo. Entonces, de alguna manera el Espíritu Santo venía sobre uno, sobre otro, y algo pasaba, algo ocurría, pero hasta ahí llegaba. Pero en el nuevo pacto la gloria se metió adentro. El avivamiento va a ocurrir cuando Cristo sea una realidad, cuando seamos perfeccionados en esta nueva naturaleza, cuando hayan sacerdotes, ministros competentes del nuevo pacto que levanten una nueva generación de hombres y mujeres, donde Cristo sea realidad, donde Cristo se exprese, donde Cristo se manifieste, donde Cristo sea, aleluya, el centro y la periferia también, donde Cristo sea, como dice la Escritura, todo en todos. Entonces, allí está la gloria de Dios. Yo veo que cuando leemos la Biblia, leemos que Dios mandó y se manifestó algo grande cuando la gente que Dios usó en su tiempo hizo las cosas como Dios le dijo. Dios manda a construir un arca y no había llovido por años, dice la Biblia, por muchos años. O creo que no había ni llovido en la tierra, era la primera vez que llovía. De pronto me corrigen, pero no había llovido por mucho. Por eso decían que que Noé estaba loco, porque él está hablando de que viene un diluvio. Y la gente, ¿pero cuál diluvio? Si aquí una gota de agua no ha caído. O sea, iba a ocurrir lo que nunca había ocurrido. Pero Noé fue fiel al diseño que Dios le dio y construyó el arca como Dios le dijo. Que Dios le habló de cómo la iba a hacer, que la calafeteaba por dentro, por fuera, que tantos pisos, que meta los animales aquí, que aquí allá. Y Noé hizo eso. Cuando Noé edificó lo que Dios le mandó a hacer, conforme a al diseño que Dios le mostró, se desató lo que nunca se había desatado. Noé, no dice la Biblia que oró para que viniera el diluvio. El diluvio cayó cuando Noé hizo lo que Dios le mandó a hacer. Lo mismo pasó con el tabernáculo de Moisés. Dios le da las medidas y usted va a leer en el libro del Éxodo que se repite este texto. Y Moisés hizo conforme al modelo que Dios le mostró en el monte. Y Moisés hizo conforme al modelo que Dios le mostró en el monte. Y Moisés hizo, que usted lee Éxodo, creo que en el capítulo 40, y cuando terminó de edificar el altar, dice que la gloria de Dios se manifestó. Lo mismo pasó con el templo de Salomón. No hay una oración, Señor, derrama tu gloria, Señor, manda tu gloria. No hay. Lo que hay es obediencia al diseño. Y cuando se hizo con el templo, como Dios lo dijo,
como Dios lo estableció, también la gloria de Dios se manifestó hoy, mis amados. Y cierro este punto aquí. Y la semana que viene seguimos porque hay más. Pero yo necesitaba reafirmar este punto porque digamos, es el más importante. Porque sin perfección nunca habrá evidencias de manifestación. Anote ese principio. Sin perfección nunca habrá evidencias de manifestación. Hoy, después de la cruz, Dios está construyendo algo. No tiene que ver con el arca, no tiene que ver con el tabernáculo. Dice Hebreos 8:5. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La palabra advirtió allí, advirtió, es la palabra, se le giró instrucciones. A Moisés se le giran instrucciones para levantar un tabernáculo terrenal, pero el texto es claro, dice que era figura y sombra del celestial. Ahora, no puedo yo edificar igual que Moisés, porque yo no estoy en Moisés, yo no estoy en la ley, yo no estoy en el pacto de la ley, yo estoy en Cristo, en el nuevo pacto. Y aquí las instrucciones son diferentes, son para edificar un tabernáculo celestial. Hay un diseño eterno, hay un nuevo pacto, hay un diseño celestial, hay un nuevo orden y hay un nuevo sacerdocio. Y cuando la iglesia nos alineemos a hacerlo conforme al diseño que Dios nos ha mostrado en lo eterno, entonces no habrá que orar para eso. No habrá que ayunar ni vigilar. Y no estoy diciendo que no se ore, que no se ayune, que no se vigile. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no habrá que orar, ni ayunar, ni vigilar para que la gloria de Dios, que es Cristo en nosotros, se manifieste. Porque el resultado de edificar conforme al modelo que Dios nos está mostrando será la manifestación de su gloria. Quiero dejarlos con esa palabra. Edifiquemos como Dios quiere. Hagamos la tarea, perfeccionemos a los santos, presentemos perfecto a todo hombre en Cristo y esa gloria que nos habita se expresará y se manifestará. Muchas gracias, Dios, te doy por tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un gran abrazo para todos en Cristo.